Bueno, hola de nuevo. En los próximos minutos me corresponde hablar sobre mucosectomía y disección endoscópica submucosa. Le agradezco una vez más al doctor Valdivieso y al doctor Osoria la ayuda para hacer esta conferencia. Estas técnicas son aplicables a cualquier parte del tubo digestivo. La técnica es la misma, sea en el esófago, en el estómago, en el duodeno, en el colon. La indicación es la que cambia. Y ahí vamos a hablar un poco de cuáles son las indicaciones en el esófago, que es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre definiciones, anatomía, fundamentos, indicaciones, técnicas, complicaciones y algo sobre los resultados. La mucosectomía es una resección de un fragmento de la pared del tubo digestivo que incluye la mucosa y la muscular de la mucosa. Es un procedimiento endoscópico curativo para cáncer cuando este es precoz, con riesgo de metástasis linfática mínimo, y esto es probablemente lo más importante. La mucosectomía fue descrita por primera vez en Japón y comenzó haciéndose con un endoscopio de 2 canales, en que por un canal se colocaba una cepolipectomía alrededor de la lesión y con el otro canal una pinza de biopsia. Se levantaba esto y se cortaba y se hacía entonces la resección de ese pedazo de mucosa, muscular de la mucosa, o sea, hasta el nivel de la submucosa. Se llama strip-off biopsy, como se haciendo una técnica para biopsias. Los estratos en la pared del tubo digestivo cambian, ¿cierto? Básicamente en todos lados tenemos la mucosa, la muscular propia y después la serosa. En el esófago eso no es así, pero no importa mucho en el sentido de que lo que uno puede sacar por vía endoscópica de toda esta pared del tubo es esto que se ve acá. O sea, uno puede sacar el epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa y la submucosa. Respetamos la muscular propia, que es esta que está acá. O sea, sacamos hasta aquí y es lo que se ve en este dibujo de acá. Eso es importante porque sabemos que la posibilidad de curación para un cáncer, o al revés, la posibilidad de que un cáncer tenga compromiso linfático o metástasis ganglionares, va a depender no de la extensión, sino de la profundidad. Y eso es lo que vamos a analizar luego. ¿Cómo saber la profundidad? Hay varias maneras. Una posibilidad usando endosonografía, porque la endosonografía nos puede mostrar, como se ve aquí, perfectamente cuáles son las capas donde está la lesión y cuánto compromete, si es solo de la mucosa, si compromete la submucosa, si compromete la muscular de la mucosa, si compromete la muscular propia o si pasó más allá de la pared, y por lo tanto nos va a decir si esa lesión la podemos sacar, y nos puede decir también cuál es el riesgo que esa lesión tenga metástasis de acuerdo al compromiso en profundidad que tenga. Los fundamentos para hacer una mucosectomía o una disección submucosa está hecho por análisis retrospectivo de piezas quirúrgicas. O sea, el cirujano en Japón, el cirujano operaba un cáncer esofágico, lo mandaba al patólogo y el patólogo veía que si era solo del epitelio más superficial, esos no tenían adenopatías comprometidas, ninguno. Si comprometía un poco más profundo, tenía un cierto porcentaje de adenopatías comprometidas, etc. Y si comprometía toda la pared, todos tenían adenopatías comprometidas. Por lo tanto, los que no tenían adenopatías, o sea, los más superficiales, el análisis de los endoscopistas o de los cirujanos que hacían endoscopía fue bueno, porque sacarle todo el esófago, si eso no tiene metástasis, y si podemos sacar entonces toda la zona que está ese tumor superficial, y con eso va a quedar curado, y con su esófago puesto. Así que esto es un análisis de los cirujanos con los patólogos, lo que dio la posibilidad de pensar que la resección local endoscópica podría ser suficiente. Hay seguimientos a largo plazo y el riesgo de metástasis linfática en la mayoría de los cánceres gastrointestinales están limitados a los pacientes que tienen un tumor en la mucosa, y esos son realmente insignificantes, en el sentido de que si solo la mucosa, el riesgo de metástasis es básicamente igual a 0. Así que la mucosectomía o disección endoscópica submucosa es curativa para lesiones intramucosas y es una alternativa menos invasiva de tratamiento comparada con la cirugía estándar, que era sacar el esófago o sacar parte del estómago o parte del colon. ¿Qué busca la resección endoscópica? La resección endoscópica busca ser oncológicamente completa, o sea, que pueda ser histológicamente demostrado, o sea, que uno pueda sacar todo lo que tiene que sacar, con riesgo cercano a 0 a compromiso ganglionar residual, y igualar la cifra de sobrevida y periodos libres de enfermedad reportada para tratamientos con mayor invasión, básicamente la laparoscopía o la cirugía convencional. Las ventajas es menos morbilidad,
menos morbilidad precoz por el procedimiento versus la gastrectomía o la esofagiectomía, según corresponda, y menos morbilidad a largo plazo porque uno deja la anatomía conservada. O sea, el paciente que sacamos el esófago ya queda con morbilidad para el resto de su vida. En cambio, si sacamos solo la lesión y dejamos el esófago, su función va a ser normal. Tiene baja mortalidad precoz por el procedimiento, ¿cierto? O sea, la mucosectomía es mucho menos riesgosa que sea una gastrectomía o una esofagiectomía, y a largo plazo, según la indicación, si es que está bien indicado, también a largo plazo los resultados van a ser buenos. Y indudablemente tiene bajo costo comparativo, es mucho más económico hacer una mucosectomía que hacer una esofagiectomía en días cama, hospitalización, UTI, antibióticos, etc. La mucosectomía es una posibilidad de tratamiento curativo en el cáncer esofágico y gastrointestinal en general, incipiente, y es curativo cuando el cáncer es superficial, sin compromiso ganglionar, como ya hemos visto, y cuando los márgenes de resección están libres de tumor. Por lo tanto, las indicaciones en esófago, estómago, colon dependen fundamentalmente del riesgo de compromiso ganglionar. Por lo tanto, dependen, como hemos dicho ya varias veces, de la profundidad de la lesión. Las indicaciones en el esófago está claramente indicado en un carcinoma de tipo escamoso, bien o moderadamente diferenciado, confinado a la lámina propia, de menos de 3 centímetros de diámetro y ojalá no circunferencial. Esto ha cambiado, esto estaba hecho para la mucosectomía, pero cuando uno hace una disección submucosa, y vamos a ver de qué se trata, uno puede sacar lesiones completas que miden mucho más de 3 centímetros y pueden ser circunferenciales incluso. Así que eso es así. Ahora, ¿por qué ¿por qué importa que esté confinado a la lámina propia? Porque si ustedes se fijan acá, estas flechas nos indican la profundidad de la lesión y el riesgo de que tengan compromiso ganglionar. Cuando está aquí, o sea, es epitelial, el riesgo de compromiso ganglionar es prácticamente cero. Cuando aumenta y de M1 pasa a M2, o sea, llega hasta la lámina propia sin comprometer la muscular de la mucosa, el riesgo de compromiso ganglionar es de alrededor de 3%. Y a medida que se va profundizando, llegamos entonces de un 26% de compromiso ganglionar, y acá prácticamente todos estos tienen compromiso ganglionar. Así que si tenemos una lesión que compromete hasta acá, o hasta acá, o hasta acá, o hasta acá, el riesgo de hacer una mucosectomía, probablemente podemos sacar la lesión, pero el riesgo que tenga de adenopatías comprometidas va a ser muy alto, por lo tanto no vamos a hacer curativo. Ahí podríamos entrar a discutir si es importante o no sacar las adenopatías en los pacientes que ya tienen un cáncer, pero ese es otro tema. Hoy día está confinada básicamente a esto, o sea, los pacientes que tienen 0 o hasta un 3% de riesgo de compromiso ganglionar, y eso de 3% es aceptable porque la morbilidad o la mortalidad de la esofagiectomía es alrededor de eso, de tal manera que estamos comparando una cosa con otra. Si cumple los criterios técnicos de resección endoscópica, es una resección diagnóstica con fin de poder estadificar la lesión, y así comenzó siendo, y es considerado curativo cuando el resultado del patólogo nos dice que correspondía y que era una lesión superficial, que salió completa y que no hay compromiso ganglionar probablemente. Con respecto a la técnica, hay algunos puntos que tenemos que tener claros, que es básicamente cómo localizar, que es lo más difícil. Hacer la técnica no es tan complejo, lo difícil es encontrar pacientes que tengan indicación de esta técnica, encontrar esos cánceres precoces, muy chiquititos. Tenemos entonces que evaluar la profundidad para ver el riesgo de compromiso ganglionar, tenemos que ser capaces de hacer la resección completa en una pieza y evaluar los resultados. ¿Cómo localizamos la lesión? Tenemos que hacer una evaluación cuidadosa de la extensión y la profundidad de la lesión. Aquí el uso de endoscopios de alta resolución es fundamental. Podemos usar también endoscopios con magnificación y con cromoendoscopía, que también nos ayudan a identificar lesiones que de otra manera no podemos ver. Hay técnicas de tinción endoscópica electrónica como el narrow banding, que nos permiten también mejorar esto, y la endoscopía confocal o endomicroscopía, que nos permiten poder tipificar mejor la lesión, si es benigno, es maligno o tiene riesgo de ser maligno. En general diríamos que con endoscopios de alta resolución y magnificación en combinación con sondas de ultrasonido de alta frecuencia podemos tener toda la información que necesitamos. ¿Cómo localizamos la lesión? ¿Cómo encontramos las lesiones? Ahí es importante las tinciones. Para el esófago Lugol, con Lugol uno ve muy bien las lesiones esofágicas, vamos a ver algunas imágenes, y índigo carmín para poder tener más contraste de los relieves, etc. Hay que marcar los bordes cuando encontramos la lesión con 2 milímetros de distancia de la lesión para que nuestra resección después sea completa. Aquí vemos, esto es en el estómago, pero acá está el píloro, aquí hay una lesión, y si la teñimos con índigo carmina en este caso, o con azul de metileno también puede ser, uno ve mucho mejor los bordes de la lesión. Lo siguiente entonces, marcar los bordes a 2 milímetros de distancia, cosa que haya tejido sano, y después proceder a hacer la resección o la mucosectomía. Ya lo vamos a ver mejor.
Esta es una endoscopía de alta resolución que nos permite ver los vasos, incluso si uno se acerca más puede ver los glóbulos rojos pasando, y nos da otra información acerca de cómo está la vascularización de esa lesión, y por lo tanto nos orienta si ese es benigno o es maligno, y por lo tanto cuán agresivo tenemos que ser. El narrow banding es una tensión electrónica en que se cambia la longitud de onda del endoscopio y nos permite ver entonces mejor el patrón mucoso, que también nos va a orientar al diagnóstico histológico final. Esta es la endoscopía confocal o microscopía, en que se pone en contacto con la lesión, y ustedes ven aquí y aquí la endoscopía confocal, y esta es la imagen del patólogo en su microscopio, y aquí vemos que ya nos vamos acercando mucho de esto con esto, y por lo tanto podemos tener un diagnóstico histológico en vivo, o sea, sin tener que sacar una muestra para el patólogo. Aquí finalmente la endoscopía confocal, que es la con mayor resolución. Aquí ustedes ven lo que uno ve y aquí lo que ve el patólogo, y ya estamos prácticamente viendo lo mismo. Eso creo que ha sido un avance muy importante. Con respecto a la profundidad, desde el punto de vista clínico hay maneras de saber si la lesión es profunda o es superficial, y hay algunas cosas que uno puede ver. La consistencia aumentada, o sea, si uno lo toca con su pinza de biopsia y es duro, probablemente eso implica que ya está más avanzado y hay invasión más profunda. La ausencia de deformidad a la distensión, o sea, cuando uno insufla más el estómago o el esófago y esto permanece rígido, también es un signo indirecto de que esto es más avanzado. Cuando están las lesiones ulceradas, también habitualmente ya hay compromiso más profundo, y lo que se usa más, y es muy simple y tiene mucha relación con la realidad, es inyectar, como se ve aquí en la submucosa. Si hay ausencia de formación de pápula, o sea, si no pasa esto y no se levanta la lesión, quiere decir que esto está adherido a los planos profundos y por eso no se levanta, de tal manera que ya pasó la posibilidad de poder hacer un tratamiento endoscópico. Más atrás, ahí está. Así que ausencia de formación de pápula y ausencia de elevación son un signo muy bueno para esto, si no tenemos endosonografía que nos permite ver más directamente esto. Así que este signo de que no se levante tiene 100% de sensibilidad, 99% de especificidad, 83% de valor predictivo positivo para el carcinoma invasivo en pacientes con cáncer temprano. Así que es una muy buena técnica y muy barata. Por lo tanto, la evaluación de la profundidad, evaluación de la morfología, tamaño, patrón de la superficie con las distintas tecnologías que les mostré, convergencia de pliegue, márgenes elevados, signo que no se levante, nos da una aproximación muy real con lo que nos va a decir el patólogo. Y por otro lado tenemos la endosonografía, que es muy útil para diferenciar sobre todo T1 y T2 y si hay compromiso ganglionario o no, porque nos permite ver los ganglios. Con los transductores de alta frecuencia también nos ayuda y tiene también un índice de certeza bastante bueno. De nuevo, esto que es importante, lo que podemos resecar es todo esto hasta la muscular propia, respetando la muscular propia, y por lo tanto podemos sacar esto de aquí, y todas las lesiones que están en ese lugar hasta aquí las podemos resecar por vía endoscópica. La indicación va a depender del riesgo de compromiso ganglionar que tenga a medida que se acercan a la muscular propia. En el caso del esófago, estas son las lesiones ideales, que son las más difíciles, que son las epiteliales, o sea, M1 aquí, y esas tienen cero riesgo de invasión linfática, así que eso sería ideal. Cuando avanzamos un poco más, también la podemos sacar, porque vamos a sacar hasta acá, pero hay más riesgo de invasión linfática y uno tiene que valorar el riesgo quirúrgico del paciente versus la posibilidad de que hubieran ganglios comprometidos. Así que la técnica es endoscopía, ojalá endosonografía, y eso nos va a dar un porcentaje de certeza muy alto con respecto a la buena indicación o a la no indicación. Hay técnicas que se llaman con aspiración y otras sin aspiración, y las vamos a ver aquí. Esta tiene una posibilidad de inyectar y después con un asa sobre esto sacar la lesión. El inyectar nos hace separar esto y por lo tanto disminuye el riesgo de perforación. La otra posibilidad es inyectar, traccionar y cortar. La otra posibilidad es inyectar y a través de esta cápsula aspirar y entonces ahí cortar. La otra posibilidad es aspirar y colocar una ligadura elástica igual que para las varices y después debajo de eso cortar. Esta es una buena técnica, simple y bastante segura. Pero en general siempre hay que inyectar para poder separar esto y tener menos riesgo de perforación. Y una vez para inyectar hay distintas soluciones, algunas muy buenas pero caras, como esta de acá, y esta de acá que es, como les dije ya, gratis, barata y funciona muy bien, así que se las recomiendo. Vamos a ver un video muy cortito. Bueno, aquí estamos en el estómago porque es más fácil poder mostrarlo, pero ustedes ven que uno inyecta y se levanta, así que esa lesión que hay ahí era fácil de resecar. Pero quiero mostrar en este video lo que viene ahora a continuación.
Habitualmente nosotros esto lo hacemos directamente, no con endosonografía, pero si lo hiciéramos con endosonografía, vemos aquí las capas de la pared, ahí la aguja, y cuando puncionamos e inyectamos se empieza a separar la mucosa, o sea, hasta la submucosa del resto. Aquí está la mucosa, aquí estaría la lesión, ahí estamos inyectando, y ahí se ve muy bien en qué consiste levantar la lesión. Uno inyecta ahí y se separa la mucosa y se levanta. Por lo tanto podemos cortar aquí con un margen de seguridad, y que vamos a sacar la lesión completa. La mucosectomía consiste en sacar de una vez esto. La disección submucosa consiste en poder disecar mucho más, o sea, podemos sacar pedazos o trozos mucho más grandes de mucosa. Es la única diferencia, la profundidad de las dos es la misma. Lo que es importante es que uno tiene que sacar la lesión, ojalá en bloque, no por mordisco, porque van a quedar islas como vamos a ver luego. Pero ahí se vio muy bien en qué consiste esto de levantar la lesión. Bueno, la resección en la resección mucosa endoscópica hay técnicas convencionales, que es la mucosectomía, pero la mucosectomía, como les dije, está limitada a la capacidad de alcanzar la resección en bloque, y por lo tanto cuando lo hacemos así de una vez con un capuchón en la punta del endoscopio, sacamos lesiones de 20 milímetros o menos. Si son más grandes tenemos que sacar en varios pedazos, entonces la resección ya no es completa y puede haber recurrencia local. En el fondo lo que pasa es esto: si la lesión es todo esto y sacamos por pedazos, al medio van a quedar islotes. Si no queremos que queden islotes, tenemos que sobreponer las resecciones, y por lo tanto aquí quedan puntos en que probablemente vamos a perforar, y el riesgo es mucho mayor de perforación. De ahí entonces que avanzó de la mucosectomía, que es esto, un pedazo, a la disección submucosa, que es resecar todo esto en bloque, que es lo que vamos a ver luego. Por otra parte, es difícil para el patólogo, si uno le manda distintos pedazos, saber cuáles son los bordes y si sacamos todo con tejido sano o no. Uno podría tomar muestras de todo el borde que quedó del paciente, y si no hay lesión se supone que la sacamos completa, pero es un poco más enredoso. De ahí aparece entonces que la resección en bloque es el criterio estándar para una mucosectomía curativa, y aparece entonces la disección endoscópica submucosa, que está hecha para lesiones de más de 2 centímetros. Para eso hay distintos instrumentos, algunos como forma de hook o gancho, otro como un papilotomo de punta, este que es un triángulo, y este que es como una mini asa. Cada uno de ellos tiene sus indicaciones y sus aplicaciones, pero los más usados habitualmente son como este, o como este que viene acá, que es el triángulo, que se usa mucho para el POEM, que nos permite entonces ir cortando y avanzando. Algunos de ellos permiten inyectar y después, como este, ir cortar al mismo tiempo, lo cual ahorra tiempo. Este también es muy útil, y lo vieron en algún video, que es un papilotomo de aguja, pero tiene una cápsula de cerámica en la punta, de tal manera que uno no puede perforar. Esto no corta, esto aísla, corta solo esto. Eso es muy bueno, lo usamos bastante. Este permite inyectar, por lo tanto levantar la mucosa, cortar y ir avanzando, ir inyectando y cortando. También es útil, ahorra tiempo y no es muy caro. También hay accesorios para poder sacar trozos de una. Está la cápsula que se acopla a la punta del endoscopio para hacer una mucosectomía convencional. Tenemos clips para cerrar cuando hacemos perforaciones, distintos tipos de agujas, ligaduras elásticas, etc. Uno tiene que tener su armamento. Aquí vamos a ver una disección submucosa en este paciente. Esto es en el estómago, como ya vieron, pero en el esófago es básicamente lo mismo. Al final vamos a ver una del esófago. Teñimos para ver bien los bordes, marcamos a 2 milímetros o un poquito más todo alrededor. Ahora tenemos que inyectar. Habitualmente inyectamos de distal hacia proximal, porque si inyectamos de acá después nos va a costar ver allá al fondo, así que inyectamos de allá, después inyectamos acá. Se levanta bien la lesión, ahí están las marcas. Cuando uno termina, las marcas ojalá no estén aquí y estén en la pieza, eso que sí que sacó completo. Este es un paciente bien antiguo. Ustedes ven que no tenemos mucha tecnología, estamos usando solo una aguja, no hay punta de cerámica ni nada, pero también se puede, con cuidado se puede. Importante inyectar bien. En general uno hace marca todo el borde y después va inyectando, levantando y avanzando en la disección. La muscular queda acá, la mucosa, submucosa y la mucosa quedan acá. Ahí ponemos el cap, que nos permite levantar entonces la lesión y ir disecando entonces de forma más simple y rápida. Ahí está la zona que resecamos. Y después recuperamos la pieza y la ponemos en una pluma bit, una plaquita, la clavamos con alfileres para que quede estirada y el patólogo recibe la pieza en que pueda estudiar, y no un pedazo de cosa arrugada con la formalina como una pasa. Hay otros instrumentos que son interesantes, como este que es una tijera que permite cortar, levantar y coagular, y este que es como una visera que también permite meterse entonces dentro y levantando la lesión que va quedando allá, y aquí al medio lo que uno tiene que ir cortando. Pero hay mucha tecnología, pero se puede hacer con tecnología bastante básica, como les mostré en la disección que vieron hace algunos instantes.
Con respecto a la evaluación de los resultados, bueno, hay complicaciones como todas las técnicas, sangrado entre 1,5 y 24%, por lo tanto uno tiene que ser cuidadoso. Es bueno tener un quack grasper, o sea, una pinza que permita traccionar los vasitos, ir cortando y quemando, perdón, y ir haciendo hemostasia preventiva. No esperar que sangre, sino que adelantarnos a eso. La perforación se puede ver entre una muy baja hasta relativamente alta, y depende obviamente de la técnica, de la experiencia, la localización de la lesión. Pueden haber estenosis, sobre todo cuando es en el esófago y es circular, que las podemos dilatar después, así que no es un problema mayor. Y hay casos de resección incompleta cuando la lesión es de más de 2 centímetros, y a veces es más difícil sacarla entera. La mortalidad es prácticamente nula. ¿Qué le pedimos al patólogo? Es muy importante que el patólogo nos diga qué tamaño tenía la lesión, el aspecto microscópico, la histología, la invasión al microscopio. Invasión quiere decir cuánto compromete hacia los lados y hacia el fondo. Presencia de ulceraciones o no, los márgenes de sección si están correctos, y si hay compromiso de vasos linfáticos o sanguíneos en la pieza operatoria que le mandamos. Las lesiones las mandamos así. Aquí hay en este caso un corcho, ponemos la lesión y la clavamos con alfileres, cosa que eso lo ponemos pues boca abajo en contacto entonces con la formalina, y a ver si le va a llegar al patólogo estiradita. Él va a poder hacer todas las cortes que quiera. Si esto no lo hacemos así, va a llegar una pelota y que va a ser difícil poder saber exactamente qué. Eso lo hacemos así. Cuando hay lesión residual o recurrente, hay una posibilidad que es resección, con una nueva inyección, nuevamente levantar y volver a sacar, o solo coagular y arriesgarnos. El problema de coagulación y el ergoplasma es que no tenemos histología, y la otra posibilidad es llevar al paciente a cirugía. Los resultados, la evaluación de los resultados, criterios de éxito son márgenes de más de 2 milímetros libres de lesión, tumor bien diferenciado y lesión limitada a la mucosa. Eso, 90% de sobrevida a 5 años, lo que es muy bueno. Algunos puntos claves. La mucosectomía endoscópica es una técnica segura y eficaz para el tratamiento de pacientes con cáncer incipiente del tubo digestivo, y se acepta como una terapia alternativa a la cirugía en lesiones no invasivas. Requiere de selección cuidadosa de los pacientes, endoscopista con experiencia, infraestructura y equipos adecuados. Existen diferentes técnicas de mucosectomía, las cuales revisamos. La elección depende del tamaño de la lesión, la ubicación y la experiencia del endoscopista. Existen nuevos accesorios endoscópicos destinados a facilitar la disección y mejorar el rendimiento de esta técnica, y es fundamental evaluar histológicamente los márgenes de sección, tanto horizontales como verticales, de la pieza resecada para confirmar la resección completa. Quiero mostrarles este video, que es bien antiguo, fue una de las primeras mucosectomías esofágicas que hice. Ahí está una paciente con 80 y tantos años, ahí tenía una lesión chiquitita. La doctora Castillo, que trabaja conmigo, le hizo la endosonografía, y después le hicimos la resección. Y ustedes van a ver algo bien increíble. Esa es la mini sonda, nos permite ver dónde está la lesión. La endosonografía dijo que estaba ok, que la podíamos resecar, inyectamos. Ponemos el cap con el asa en la punta, aspiramos la lesión y la resecamos. Ahí está la muscular, y ahí está la mucosa, pero ahí nos pareció que todavía quedaba lesión, así que dijimos, bueno, vamos a resecar. Volvimos a aspirar, capturamos con el asa, pero si ustedes se fijan, aquí hay una parte que ya resecamos. Error. Y vamos a cortar. Y cuando cortamos, ven acá el pericardio, como late. Ahí el pericardio del endoscopista latía más que el del paciente, obviamente. Y es interesante cuando uno revisa esto, porque hicimos varias cosas mal. Aquí en todo caso le podemos poner clips, le dejamos una sonda, antibiótico, y la paciente anduvo bien, pero eso es anecdótico. Lo importante es por qué pasó lo que pasó. Y lo que pasó porque no hicimos las cosas como había que hacerlo. O sea, no inyectamos lo suficiente, no marcamos los bordes, resecamos re-resecamos en un lugar donde ya habíamos resecado sin inyectar previamente, y por lo tanto perforamos a la paciente. Además, si uno revisa la historia, como siempre es bueno situarse en el contexto clínico, no solo en el problema puntual de la anatomía patológica. Era una enferma, como les dije, que tenía como 82 años. Este era un cáncer incipiente del esófago, o sea, necesitaba como 10 años más para morirse del cáncer. Por lo tanto, probablemente se iba a morir de cualquier otra cosa antes de los 92 años. Así que en realidad podíamos no haberle hecho nada, o haberlo quemado con argón y haberlo controlado y mantenerlo a raya, y eso hubiera sido suficiente y no lo hubiéramos perforado. Por suerte la paciente anduvo bien y no hubo mayor drama, pero también se podía haber muerto. Eso es lo que yo quiero contarles. Ha sido un agrado esta conferencia, un poco larga quizás, pero si hay preguntas, con mucho gusto Eduardo, el doctor Osorio o yo podremos contestar. Muchas gracias.